Si recordamos, estamos estudiando una serie de temas acerca de bibliología y habíamos dicho que la bibliología es la parte de la teología que estudia la doctrina de la Biblia, y este es el estudio número 3 que vamos a tener acerca de esta serie de estudios que vamos a estar desarrollando con la ayuda del Señor. Y el tema para hoy es la Biblia, la palabra de Dios. Ese es el tema de hoy. Para eso vamos a leer la Biblia en Proverbios capítulo 19 versículo 7, que dice de la siguiente manera. Dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Amén. Definitivamente, como este proverbio dice, si hay algo que es totalmente perfecto y que transforma la vida del ser humano haciéndolo sabio, esa es la palabra de Dios, la ley de Jehová o el testimonio de Jehová. Y es interesante ver que cuando leemos la Biblia debemos estar conscientes que todos tenemos una gran oportunidad, una gran bendición de tener ese maravilloso libro, porque el autor de ese libro es nuestro Señor y Dios Todopoderoso. Y de alguna manera así lo decía Louisa Heather de Walker. Ella dijo: Dios nos ha dado dos libros para que la humanidad los lea, la naturaleza y la Biblia. Él es el autor de ambos y los dos concuerdan perfectamente. Ella decía que definitivamente hay dos libros que Dios nos ha dado para que la humanidad los lea y lo podamos conocer a Él. Uno de esos definitivamente es la naturaleza, ya que basta ver todo lo que Dios ha creado, basta ver la naturaleza, el universo, las leyes que lo rigen, la perfección que hay en cada detalle de la naturaleza, para entender que hay un diseñador inteligente detrás de todo esto y que no es cuestión del azar. Obviamente ese creador inteligente, ese diseñador inteligente es Dios, y por medio de la naturaleza definitivamente Dios se revela a los seres humanos. Pero hoy en estos tiempos no solo tenemos la naturaleza como un fiel testigo de las obras de Dios, sino que también tenemos la Biblia. La Biblia es el otro libro que Dios nos ha dado y Él es el autor de la Biblia, y nosotros debemos estar conscientes que este libro es totalmente maravilloso porque definitivamente es Dios el autor de él. Creo que muchas personas admiran a grandes escritores, personas que han llegado a crear grandes obras literarias, pero si la admiración hacia un hombre de esta tierra está porque ha creado una obra literaria que merece ser reconocida, cuánto más nosotros los cristianos podemos admirar y podemos agradecerle a Dios que Él sea el autor de la Biblia. Ahora, si hablamos acerca de las evidencias que demuestran que Dios es el autor de la Biblia, podemos decir que existen dos tipos de evidencias que nos enseñan que Dios es el autor de la Biblia. En primer lugar, tenemos las evidencias internas. Las evidencias internas nos hablan acerca del testimonio que las mismas escrituras dan de que Dios es el autor de ellas. Por otro lado, también tenemos evidencias externas, que son acontecimientos históricos y arqueológicos o científicos que dan testimonio de la veracidad de la Biblia como la palabra de Dios, como el autor de la Biblia. Así que en esta noche queremos considerar cada una de ellas. Queremos mostrar cuáles son las evidencias por las cuales nosotros decimos que el autor de la Biblia es Dios. Y comencemos a considerar las primeras. Hablemos acerca de las evidencias internas. En cuanto a las evidencias internas, tenemos que las mismas escrituras nos dan a conocer su autor. La misma Biblia nos da a entender que Dios es su autor. Allá en Proverbios capítulo 19 versículo 7, que fue el versículo que leímos al principio, dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Si nos damos cuenta en este primer párrafo, dice que la ley de Jehová, que hay un posesivo, dice que la ley es de Jehová. Jehová, Dios, es su autor. De igual manera continúa diciendo este versículo: el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Dice que es el testimonio, esta palabra es el testimonio de quién, de su autor, que es Jehová. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Así que con este versículo y otros más podemos darnos cuenta que cuando la Biblia hace referencia a ella misma a través de muchos nombres, se da también a conocer a través de su autor, que en este caso es
es Dios. Pero si seguimos considerando otras evidencias internas que nos dan un fiel testimonio de que realmente Dios es su autor, podemos tener el testimonio de los profetas que hablaron en nombre de Dios. Es interesante ver cómo todos los profetas que tenemos en el Antiguo Testamento, ellos dan a entender que ellos no están hablando de su propia cuenta. Las palabras que ellos dirigieron en determinados momentos a diferentes personas no eran inspiración propia, sino que ellos dejaban claro que cuando hablaban en el nombre de Dios. Por ejemplo, si leemos Isaías 30:15, ahí dice: porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel. Si nos damos cuenta, aquí Isaías le decía al pueblo: así dijo Jehová el Señor. Y luego decía el mensaje que él tenía, pero con estas palabras Isaías daba a entender que era el mensaje que Dios le había dado a él para que lo transmitiera al pueblo. Bueno, podemos leer también Jeremías 1:11, por ejemplo, dice: la palabra de Jehová vino a mí diciendo, y continúa el profeta hablando. Y una vez más podemos ver la misma característica aquí. Él dice: la palabra de Jehová. ¿De quién es la palabra? No era de Jeremías, no era inspiración de otra persona, sino que era la palabra que Dios le había dado. Era inspiración divina lo que él iba a hablar. Por inspiración del Espíritu Santo, él pronunciaba las palabras que él decía en determinado momento. Por eso decía: la palabra de Jehová vino a mí diciendo. Bueno, podemos buscar otro ejemplo, por ejemplo en Zacarías 8:20. Ahí dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos. También de igual forma este profeta hacía referencia que sus palabras no eran palabras propias, no eran pensamientos personales propios, no eran palabras que otra persona había puesto o cualquier humano de esta tierra había puesto en sus labios, sino que era palabra de Dios. Era Dios el que decía, y por eso decía: así ha dicho Jehová de los ejércitos. Y si buscamos un último ejemplo, no porque hay muchos, usted puede buscar en la Biblia y se va a dar cuenta de esta forma de cómo los profetas declaraban la palabra de Dios. Podemos leer Malaquías 1:1, que dice: la profecía de la palabra de Jehová. Así comienza el libro de Malaquías, y con esto el profeta deja claro que lo que va a decir a continuación no son pensamientos de él, sino que es la profecía que Dios le ha dado para dársela a su pueblo. Así que podemos ver que existen al menos 600 expresiones similares que aparecen en todo el Antiguo Testamento, donde los profetas anunciaron la palabra de Dios, y ellos eran claros a decir que esa palabra que ellos decretaban, esa palabra que ellos decían, esas profecías que ellos recibían, esas declaraciones, no eran declaraciones propias, sino que eran la palabra de Dios, era una inspiración que Dios les daba para que ellos se lo comunicasen al pueblo tal y como Dios lo deseaba. Así que definitivamente podemos ver cómo la misma Biblia de manera interna arroja evidencias que nos muestran que la Biblia es la palabra de Dios, que el autor de la Biblia es Dios. Ahora, si buscamos una última evidencia interna, podríamos ver el testimonio de Jesús acerca de la Biblia, porque es increíble ver cómo Jesucristo durante su ministerio, él utilizó varios pasajes del Antiguo Testamento para enseñar al pueblo, para confirmar su ministerio. Él se fundamentó en la ley de Jehová, él se fundamentó en los escritos sagrados, en los salmos, y él dijo o enseñó o puso muchos ejemplos que están considerados en el Antiguo Testamento. Si hay alguien que sabe explicar perfectamente esto que les estoy diciendo, es el teólogo Charles Ryrie. Él dijo en uno de sus libros, y voy a citar lo que textualmente Charles Ryrie dice. Él dice: él reconoció, hablando de Jesús, aquí está hablando acerca de Jesús, y dice: él reconoció que Adán y Eva fueron creados por Dios, que fueron dos seres vivientes, no meramente símbolo de los hombres y las mujeres. Esto según Mateo 19 y Marcos capítulo 10. Verificó los eventos conectados con el diluvio en los días de Noé, específicamente que existió un arca y que el diluvio destruyó a todos los que no estaban en el arca. Esto de acuerdo a Mateo 24, Lucas 17, y también dice que en dos ocasiones separadas autenticó la destrucción de Sodoma llevada a cabo por Dios, y la historicidad de Lot y su esposa. Esto de acuerdo a Mateo capítulo 10 y Lucas 17. También él aceptó como verídica la historia de Jonás y el gran pez, de acuerdo a Mateo 12:40, y reconoció la historicidad de Isaías, Elías, Daniel, Abel, Zacarías, Abiatar, David, Moisés y
sus escritos, así como Abraham, Isaac y Jacob. Así que definitivamente podemos ver cómo nuestro Señor Jesucristo habló acerca de los profetas, habló acerca de los salmos. Él confirmó como verídicas las historias que se encuentran de algunos personajes como Abraham, como Lot, como Jacob, como Abraham y Moisés. Él también verificó la existencia de algunos acontecimientos como el diluvio universal, como la creación del hombre, como los primeros seres humanos que existieron y fueron creados por Dios, como era Adán y Eva. Y así sucesivamente nuestro Señor Jesucristo ratificó y habló de las escrituras del Antiguo Testamento como un hecho verídico, como algo real, no como una historia que realmente nunca existió o como un cuento o fábula, sino que realmente Él llevó todas las historias, todo el contenido, mucho del contenido que se encuentra en el Antiguo Testamento, lo llevó a sus propias enseñanzas y lo enseñó porque era palabra de Dios. Y con esto definitivamente entendemos que realmente la misma Biblia testifica que el autor de la Biblia es nuestro Señor y Dios Todopoderoso. Así que definitivamente tenemos muchas evidencias internas que nos testifican y que nos validan que la Biblia es la palabra de Dios. Pero no solo existe eso, sino que también existen otras evidencias externas, en este caso, que testifican que la Biblia es la palabra de Dios. Hay evidencia científica, arqueológica, histórica que demuestra que realmente la Biblia es la palabra de Dios, y queremos considerar algunas de esas. En primer lugar, si hablamos acerca de las evidencias externas, tenemos la increíble unidad de la Biblia. Si hay algo que demuestra que este libro es divino, es la unidad que la Biblia tiene. El Salmo 119, 160 dice: la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo tu juicio de tu justicia. Definitivamente la suma de toda su palabra es verdad y no hay ningún error en él, y tiene una unidad enorme, tremenda, increíble, de tal manera que tenemos hoy en día 66 libros que guardan una gran unidad entre sí, sin contradicciones, escritos en un periodo aproximado de 1400 años por al menos 40 autores humanos que fueron inspirados por el Espíritu Santo para escribir lo que hoy tenemos, personas que no se conocieron ni se pusieron de acuerdo y que vivieron en periodos diferentes y de trasfondos culturales diferentes. Pero qué increíble es ver cómo cada uno de ellos escribió justamente lo que Dios deseó que escribiesen, y al considerar cada una de las páginas, al considerar su doctrina, al considerar los temas que toca, uno puede ver que no hay contradicciones, no hay contradicciones en sus palabras, no hay contradicciones en su doctrina, a pesar de que es un libro que fue escrito por muchas personas. Difícilmente dos personas se ponen de acuerdo para escribir algo y estar de acuerdo en un pensamiento, pero dígame cómo hacerlo con 40 personas, con al menos 40 personas, cómo hacer que en un periodo de 1400 años estas personas que no se conocieron y que tenían diferentes trasfondos culturales, unos eran reyes, otros fueron profetas, otros fueron agricultores, otros fueron ganaderos, otros fueron pescadores, otros fueron intelectuales o estadistas de gobierno, y así sucesivamente. Habían diferentes personas que en determinado momento, en diferentes periodos, comenzaron a escribir lo que Dios deseaba que escribiesen, y hoy, al unir todos estos libros y al formar el canon bíblico que hoy por hoy tenemos, vemos que existe una increíble unidad, una continuidad hermosa al considerar los primeros 5 libros de la Biblia, que es el Pentateuco, y ver cómo los libros históricos continúan con la historia que el Pentateuco inició, y ver esa increíble unidad que existe con los libros poéticos del Antiguo Testamento o libros de sabiduría, ver los libros proféticos que guardan una estrecha relación con los libros históricos, y cómo eso da paso al Nuevo Testamento a través de los evangelios, las cartas paulinas, las cartas universales, el libro de Hechos de los Apóstoles y el libro de Apocalipsis. Y al ver toda esa increíble unidad, uno se pone a pensar que definitivamente este libro no pudo haber sido escrito por hombres, inspirado por hombres, porque tuviese un montón de errores, tuviese un montón de contradicciones o errores históricos o geográficos, pero no encontramos eso en la Biblia. Definitivamente este libro es divino, definitivamente este libro es sorprendente y guarda una increíble unidad porque Dios es su autor. Así que la primera evidencia externa que tenemos de que la Biblia es la palabra de Dios
Dios o que Dios es su autor es la increíble unidad que guarda entre todos sus libros. En segundo lugar, si hay otra evidencia externa que nosotros pudiésemos mencionar, es el cumplimiento de sus profecías. Es increíble ver y estudiar las profecías del Antiguo Testamento, las profecías que se encuentran a lo largo de todo el libro del Antiguo Testamento, y ver cómo la mayoría se ha cumplido y tiene un cumplimiento tan exacto que definitivamente uno dice que este libro no pudo haber sido escrito por hombres, sino que Dios es su autor. Veamos algunos ejemplos de el cumplimiento de estas profecías para ver por qué decimos que esto viene a confirmar que el autor de la Biblia es Dios. Bueno, veamos primeramente Josué capítulo 6 versículo 26. Dice Josué 6:26: en aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo: maldito delante de Jehová el hombre que levantare y reedificare esta ciudad de Jericó, sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Aquí Josué está arrojando una maldición sobre Jericó. Todos conocemos la historia de Jericó, cómo sus muros cayeron, fue la primera ciudad que conquistaron y Dios maldijo Jericó. Y aquí está Josué maldiciendo esta ciudad y diciendo que aquel que se atreviese a volver a levantar esta ciudad, sobre su primogénito, sobre su primer hijo echaría los cimientos, y sobre su hijo menor, dice, asentaría sus puertas. Así que aquí había una maldición que se cumplió en el tiempo, porque allá en primero de Reyes capítulo 16 versículo 34 vemos que un hombre que se llamó Hiel, el cual reedificó Jericó, pero a costa de la vida de sus hijos. Miren lo que dice primero de Reyes 16:34. Dice: en su tiempo Hiel de Betel reedificó a Jericó, a precio de la vida de Abiaram su primogénito echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub su hijo menor puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué hijo de Nun. Es increíble ver cómo en este tiempo la profecía que Josué había dado respecto a la maldición de Jericó se cumplió literalmente. Así que aquí vemos un ejemplo del cumplimiento perfecto y exacto de una profecía del Antiguo Testamento. Pero veamos otros ejemplos. Entre otros ejemplos acerca del cumplimiento de las profecías tenemos las visiones proféticas de Daniel. Definitivamente, si hay un libro que es hermoso en cuanto al cumplimiento profético, es el libro de Daniel. No sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de leerlo. La verdad que es un libro bastante interesante, con un estilo literario apocalíptico también, así como lo es el libro de Apocalipsis. Pero qué increíble es considerar las profecías o las visiones que Daniel tiene en este libro, que le hablaron acerca de la existencia de 4 imperios que se iban a levantar a lo largo de la historia. 4 imperios de los cuales él fue testigo de 2, porque él fue funcionario de gobierno durante el imperio babilónico y luego durante el imperio medo-persa. Pero qué interesante es ver cómo Dios le da visiones acerca de lo que iba a acontecer en la historia del mundo. Por ejemplo, tenemos la famosa visión de la estatua de Nabucodonosor, el sueño que él tuvo, donde veía un gigante con cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, el abdomen era de bronce, las piernas eran de hierro, que representaban perfectamente los 4 imperios que Dios iba a levantar, que era Babilonia, el imperio medo-persa, el imperio griego y el imperio romano. Y luego más adelante también vemos las visiones de las 4 bestias, donde él vio el mar con terribles tempestades y de en medio de ellos surgieron 4 bestias horrendas. La primera era un león con alas de águila, que representaba al imperio babilónico. Luego ve salir a un oso que se ladeaba más de un lado que del otro y que masticaba 3 costillas, que representa el imperio medo-persa. Luego ve otra bestia espantosa, que era un leopardo con 4 cabezas y 4 alas, que representa el imperio griego. Y luego vio una bestia horrenda, horrible en gran manera, cuyos pies eran de hierro y desmenuzaban todo lo que aplastaba, y él no tuvo palabras para describir a esta bestia porque era horrible en gran manera, y esta representa finalmente al imperio romano. Ahora, si uno comienza a estudiar
estudiar cada una de estas 4 bestias, uno se puede dar cuenta que hay ciertas similitudes o simbolismos que representan perfectamente a cada uno de estos imperios. Por ejemplo, podemos ver el león con alas de águila. Ambos animales, tanto en el reino de las aves como en los mamíferos, representan la realeza, y no ha habido imperio más grande como el imperio babilónico, que representa también la cabeza de oro, que es el elemento más precioso de todos los otros elementos del cual está construida esa estatua. Luego vemos, por ejemplo, el detalle de el oso enorme que se balanceaba más de un lado que del otro, lo cual simbolizaba perfectamente la forma de cómo los imperios de Medo y Persia avanzaban por toda la tierra. Ellos acostumbraban a ir en grandes caravanas, grandes cantidades de personas eran, y cuando ellos avanzaban la tierra parecía temblar, y Daniel ve a este enorme oso masticando 3 costillas que representan los 3 gobiernos que el imperio medo-persa destruyó, como era Etiopía, Babilonia y Egipto. Luego vemos también a la tercera bestia, que era un leopardo con 4 cabezas y 4 alas. El leopardo es un animal muy rápido y de alguna manera simbolizaba la rapidez que el imperio griego tuvo al mando de Alejandro el Magno para conquistar con tremenda rapidez todo el mundo antiguo. Y aparte de eso, es interesante ver que este leopardo tiene 4 cabezas, y cada cabeza es un símbolo de lo que pasó después a la muerte de Alejandro Magno. Alejandro Magno muere, y como no tenía hijos, no tenía descendientes, al final todo el imperio, todas las tierras que él había conquistado, todo el mundo que él había conquistado se repartió entre sus 4 generales. Y eso es historia que ocurrió mucho antes de que Daniel supiese que todas estas cosas iban a acontecer. Y así pudiésemos seguir en este momento hablando acerca de los detalles de cada una de las 4 bestias y darnos cuenta que existe una increíble similitud, un simbolismo increíble que nos habla acerca de detalles que realmente ocurrieron en la historia. También tenemos la visión del macho cabrillo y el carnero, que representa la lucha entre el imperio persa y el imperio griego, hasta que finalmente el imperio griego lo destruye totalmente, y es el imperio griego el que reina sobre todo el mundo antiguo. Así que si hay algo que demuestra también que la Biblia es la palabra de Dios, que Dios es autor, es el cumplimiento de las visiones proféticas de Daniel. Esto por no hablar acerca de la visión de las 70 semanas de Daniel, donde 69 semanas ya se cumplieron y solo está pendiente el cumplimiento de la semana 70, que corresponde al periodo de la gran tribulación. Pero cuando uno estudia las 69 semanas de Daniel que ya se cumplieron, es increíble ver el cumplimiento profético e histórico que esto tiene, y cómo realmente Dios fue el que inspiró esas profecías con una precisión histórica tan grande que definitivamente uno entiende que Dios es real y que Dios existe, y que esta palabra que tenemos hoy escrita, la Biblia, definitivamente es la palabra de Dios, es Dios su autor. Ahora, si seguimos considerando otro ejemplo increíble del cumplimiento de sus profecías, podemos mencionar también la profecía contra Tiro. Allá en Ezequiel capítulo 26, el Señor arroja una profecía en contra de Tiro, y Él les advierte que la soberbia de Tiro va a llegar a su fin, porque Dios había determinado destruirla. Leamos lo que dice Ezequiel 26 del versículo 4 y 5 y del 12 al 14. Dice la Biblia: y demolerán los muros de Tiro y derribarán sus torres, barreré de ella hasta su polvo y la dejaré como una peña lisa. Tendedero de redes será en medio del mar, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. Y pondrán tus piedras y tu madera y tu polvo en medio de las aguas, y te pondré como una peña lisa, y nunca más serás edificada, porque yo Jehová he hablado. En la Biblia encontramos muchas profecías que Dios dirigió a muchas naciones, advirtiéndoles que la ira de Él se desataría sobre ellas y como consecuencia nunca más llegarían a existir. Hay profecías, por ejemplo, en contra de Babilonia, que fue destruida y nunca más ha vuelto a ser reedificada. Profecías en contra de los filisteos, en contra de Edom y otras naciones que por sus pecados llegaron a causar el disgusto del Señor, y como consecuencia el Señor decretó estos terribles juicios en contra de ellos. Pero hoy les traigo
traigo esta profecía contra Tiro porque es increíble ver cómo la profecía tiene un cumplimiento histórico. Aquí dice: y demolerán los muros de Tiro y derribarán sus torres, barreré de ella hasta el polvo y la dejaré como una peña lisa, tendedero de redes será en medio del mar, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. Esta profecía estaba contra Tiro y esta profecía se cumplió en dos etapas. Si uno revisa la historia, uno se da cuenta que la primera vez que Tiro fue destruida fue en tiempos de Babilonia. Los babilonios invadieron Tiro y Tiro fue totalmente destruida, pero los habitantes de Tiro huyeron a una isla cercana y ahí fue que edificaron la nueva Tiro, de tal manera que parecía que esta profecía se había cumplido en parte, porque la Tiro antigua fue totalmente destruida por los babilonios, pero ellos lograron huir a otra isla y ahí levantaron su imperio y la ciudad de Tiro, la nación de Tiro. Sin embargo, en los planes de Dios estaba destruirla totalmente, porque aquí el Señor había dicho que Él iba a derribar sus torres, Él iba a barrer hasta el polvo con ella y la iba a dejar como una peña lisa, como un tendedero de redes. Ahora, esto realmente se cumplió y fue cumplida totalmente en tiempos de la conquista de los griegos en todo el mundo antiguo, específicamente cuando ellos fueron liderados por Alejandro Magno. Todos conocemos la historia de Alejandro Magno, el gran conquistador griego que llegó a dirigir al ejército griego de una forma tan increíble. Era un hombre tan inteligente, un gran estratega militar, y llegó a conquistar todo el mundo que se conocía en la antigüedad, o buena parte de él. Y cuando llegó a Tiro, él se vio en un pequeño problema. Cuando llegó a Tiro, se vio con el mismo problema con el que se vieron los babilonios años atrás, y es que llegar a Tiro era muy difícil porque Tiro estaba en una isla, así que era bien difícil llegar hasta la región de Tiro. Sin embargo, ahí Alejandro Magno tuvo una idea fenomenal y que realmente es algo que en los libros de historia se encuentra, y es increíble lo que a este hombre se le ocurrió para poder llegar a Tiro. Lo que Alejandro Magno hizo fue ordenarle a sus ejércitos que comenzaran a arrancar las piedras, los ladrillos y todo lo que encontrasen de escombros de la nación de Tiro, porque la Tiro antigua estaba totalmente destruida, eran ruinas. Entonces Alejandro Magno ordenó que agarrasen todas esas piedras, todos esos escombros y los arrojasen al mar, de tal manera que comenzaron a través de los escombros, oiga bien, a través de los escombros comenzaron a construir un puente, una calzada, dice, era una especie de puente. Imagínense un puente que se va construyendo a través de los escombros de la antigua Tiro, y así echaban al mar todos los ladrillos, todos los escombros que estaban de la antigua Tiro, de tal manera que fueron construyendo ese puente hasta finalmente llegar a Tiro. Y Alejandro Magno, a través de esa calzada que él construyó de manera improvisada, sus ejércitos lograron pasar a través de esa calzada, cruzaron el mar y llegaron a la isla de Tiro, y ahí la conquistaron y Tiro fue totalmente destruida. Ahora, con esto lo que les quiero hacer notar es que aquí hay un cumplimiento exacto de la profecía de Dios, porque miren la última parte de este versículo que les leí. Dice la palabra de Dios: y pondrán tus piedras, oiga bien, y pondrán tus piedras y tu madera y tu polvo en medio de las aguas. Oiga bien, decía Dios, pondrán tus piedras y tu madera y tu polvo en medio de las aguas. Y esto literalmente ocurrió, porque Alejandro Magno ordenó a sus ejércitos despedregar toda esa ciudad antigua que estaba destruida. Tiraron el polvo, tiraron las piedras, tiraron los muros destruidos, tiraron todos sus escombros al mar con el propósito de hacer una calzada y así poder llegar a la nueva Tiro que estaba en una isla. Así que qué increíble es considerar el cumplimiento histórico de las profecías de la Biblia. Ahora, ¿es esto acaso casualidad? Yo creo que no. ¿Por qué no es casualidad? Porque el autor de la Biblia es Dios, y Dios conoce el futuro, y Dios había decretado en su divina providencia que todas estas cosas iban a ocurrir, y ocurrieron tal y como Él lo había dicho. Así que definitivamente las profecías de la Biblia son una evidencia más de que realmente es Dios el autor de ella. Pero veamos otras evidencias externas, y la arqueología también nos arroja muchas evidencias
imágenes externas. Vamos a mencionar algunas de ellas. En primer lugar tenemos, por ejemplo, el código de Hammurabi, el cual confirma la posibilidad de que el Pentateuco se escribió en los tiempos de Moisés. Por mucho tiempo se creyó, antes de 1800 se creía que Moisés no pudo haber sido el autor del Pentateuco, porque él se ubica entre los años 1445 al 1440, tiempo en el cual se cree que se escribieron los 5 libros de Moisés. Así que en aquel entonces surgió lo que se conoció como la alta crítica, que decía que realmente el Pentateuco fue escrito tiempos posteriores, después del rey Salomón o durante el periodo del rey Salomón, y no fue escrito por Moisés en el tiempo del Éxodo que todos conocemos. Y la razón por la cual ellos afirmaban que esto era así, o los científicos decían que esto era así, es porque durante este periodo o periodos aún más antiguos, ellos decían que no había evidencia científica de que el hombre hubiese descubierto algún tipo de escritura. No habían documentos o formas de escritura que demostrasen que alguien pudo haber escrito algo y haberse conservado como una especie de documento en el tiempo. Sin embargo, luego con el tiempo se descubrió el famoso código de Hammurabi. El código de Hammurabi es un conjunto de leyes y normas que datan del Imperio Babilónico, que regulaban la vida cotidiana de las personas en el ámbito civil y sobre todo en cuestiones penales. Y al rastrear la historicidad o el tiempo en el cual este código se escribió, que es el que ustedes están viendo en sus pantallas, se dieron cuenta que este código fue escrito en el año 1750 antes de Cristo, es decir, muchos más años antes de la fecha en la cual se dice que el Pentateuco fue escrito. Así que definitivamente ya existía un método de escritura sistemática, en este caso en piedras, que nos enseña que el hombre ya acostumbraba a tener escritos o tener libros o un tipo de escritura a través del cual documentar algunos acontecimientos que ellos quisiesen. Así que el código de Hammurabi es una evidencia arqueológica que demuestra que es posible que el Pentateuco fue escrito entre el 1445 y el año 1440 antes de Cristo. Esta es una evidencia arqueológica que demuestra eso. Ahora, otra evidencia arqueológica que demuestra la veracidad de la Biblia es el descubrimiento arqueológico de la nación hitita. Allá en Génesis capítulo 15, versículo 20 y Primero de Reyes, versículo 10, versículo 29, se nos habla acerca de una nación, de una especie de tribus que existieron y que la Biblia llama hititas. Ahora, aparte de la Biblia, en aquel entonces no existía información o libros que confirmasen que hubiese existido esta nación. Por tanto, algunos escépticos, algunos opositores de la Biblia decían que la Biblia es una mentira, que es un libro escrito por hombres, porque ahí se hablaba acerca de los hititas, que era una nación que nunca había existido y que no existía evidencia arqueológica de que esta nación realmente existió. Sin embargo, con el tiempo se descubrieron algunos hallazgos arqueológicos que llevaron a otros hombres a investigar más profundo allá en el Medio Oriente, y fue un hombre llamado Hugo Winkler. Él fue un arqueólogo estudioso de la Biblia e historiador alemán, cuyas excavaciones en Boğaziçi, en Turquía, revelaron la capital del Imperio hitita en 1906. Esa ciudad que él descubrió estaba sobre las arenas y comenzaron a excavar, a desenterrar esa antigua ciudad, y la evidencia arqueológica demostró que realmente esa ciudad correspondía a la nación hitita de la cual la Biblia habla. Y gracias al descubrimiento de Hugo Winkler se pudo demostrar que la nación hitita realmente existió, dándole veracidad al relato bíblico, que antes que cualquier otro libro, de hecho es el único libro que habla acerca de la nación hitita, antes de todos estos descubrimientos ya la Biblia hablaba de que en la antigüedad, en los tiempos de Abraham, había existido una nación que se conoció como la nación hitita. Así que vemos aquí cómo otro descubrimiento arqueológico confirma la veracidad de la Biblia. Otro descubrimiento arqueológico es el descubrimiento de lo que se puede considerar como Sodoma y Gomorra. Todos conocemos la historia de Sodoma y Gomorra.
Gomorra. Allá en Génesis 19 podemos leer el relato de cómo Dios destruyó con fuego toda esta nación. Ahora, durante mucho tiempo los arqueólogos o científicos que estaban en contra de la Biblia decían que la Biblia era una mentira porque Sodoma y Gomorra nunca habían existido y que no había evidencia científica o arqueológica que demostrase que Sodoma y Gomorra hubiesen existido. Pero en 1924 el doctor William Albrecht excavó en un sitio allá en el Medio Oriente en busca de Sodoma y Gomorra, y años más tarde, entre 1965 y 1973, los arqueólogos descubrieron un muro de 60 centímetros de ancho alrededor de una ciudad, junto con numerosas casas y un gran templo. Ahora, fuera de la ciudad habían grandes sitios de sepultura donde se desenterraron miles de esqueletos. Ahora, esto reveló que la ciudad había estado bien poblada durante la Baja Edad de Bronce, que es tiempo cercano al tiempo donde Abraham vivió, de acuerdo al relato bíblico. Entre las cosas que más llamaron la atención de este descubrimiento fue la evidencia, y oiga bien, fue la evidencia de un gigantesco incendio que había destruido la ciudad. Yacían sepultados bajo un manto de cenizas de más de 1 metro de altura. Un cementerio a 1 kilómetro de distancia de la ciudad contenía restos carbonizados de los techos, postes y ladrillos enrojecidos por el calor, lo cual corrobora la historicidad bíblica de Sodoma y Gomorra. Así que a través de este descubrimiento, la arqueología comprobó que posiblemente este descubrimiento, esta ciudad que descubrieron, donde hay una evidencia de que realmente esa ciudad fue destruida por fuego y hay cadáveres que yacen sobre cenizas de más de 1 metro de altura. Toda esta evidencia confirma de que posiblemente este lugar que han encontrado sea Sodoma y Gomorra. Así que una vez más la arqueología demuestra la veracidad de la Biblia. Y hablemos de otro descubrimiento y el último descubrimiento arqueológico, porque la verdad que hay muchos descubrimientos arqueológicos que confirman la veracidad de la Biblia, y es el descubrimiento arqueológico que confirma la existencia del rey David. Durante mucho tiempo la existencia o la historicidad del rey David fue puesta en tela de juicio, porque aparte de la Biblia no hay otro documento o alguna escritura en Israel que confirmase que realmente David hubiese existido. No existía, y muchos que estaban en contra de la Biblia decían que esa era una razón más para no creer en ella y que la Biblia no era la palabra de Dios y que Dios no era su autor, porque hablaba de un rey David que nunca había existido. Sin embargo, en 1993, donde el doctor Abraham Biram excavó en Tel Dan, al norte de Galilea, y descubrió una plaza real y entre las ruinas una estela de piedra de basalto negro que contenía inscripciones en arameo. La mayoría de esas inscripciones son difíciles de descifrar, pero hay algunos segmentos de ellas que pueden leerse perfectamente. Lo increíble de todo esto es que 2 de las líneas de la estela que se pueden leer contenían las siguientes frases. Una decía el rey de Israel y la otra decía casa de David. Así que con el descubrimiento de esta estela y el testimonio o estas frases que estaban escritas en esta estela, se confirmó finalmente la existencia del rey David, del cual la Biblia habla mucho. Así que una vez más la arqueología comprobó que verdaderamente la Biblia es veraz. Y finalmente Nelson Gluck dijo: ningún descubrimiento arqueológico ha negado alguna vez la referencia bíblica. Y esto es así porque el autor de la Biblia es Dios. Dios es el autor de la Biblia, y como consecuencia la misma ciencia y la misma arqueología confirman este hecho como veraz. Ahora, si hablamos de más evidencias externas, bueno, ya algunas de ellas las hemos mencionado en estudios anteriores. Por ejemplo, sabemos que la Biblia es el libro más traducido. La Biblia ha sido traducido a más de 700 idiomas de forma completa y más de 2000 lenguas de forma parcial. No hay ningún libro en la historia, y podemos revisar las estadísticas,
No hay ningún libro que haya sido traducido tanto de forma total o de forma parcial como la Biblia. Y es el libro más vendido a nivel mundial. Y esto es así porque es la palabra de Dios. Y es una evidencia más de que la Biblia es la palabra de Dios. Aparte de eso, también tenemos como evidencia externa el poder transformador que existe en ella. Existe un testimonio mundial del poder transformador de la Biblia. Aparte de eso, también tenemos las respuestas que la Biblia nos da a nosotros los seres humanos. La Biblia posee respuestas a las grandes interrogantes de la vida. Basta leer la Biblia y conocerla para que nuestro corazón se abra y nuestros ojos sean abiertos y podernos dar cuenta que todo lo que el hombre necesita para vivir se encuentra en la Biblia. En la Biblia encontramos la respuesta para la vida eterna, encontramos la respuesta a muchos problemas, dificultades que hoy por hoy estamos pasando, las respuestas del por qué hay sufrimiento en esta tierra y el plan de salvación que Dios tiene para cada uno de nosotros. También, si hay otra evidencia a favor de la Biblia, que la Biblia es la palabra de Dios, es que la Biblia ha sobrevivido a muchas persecuciones y ataques. Ha sido el libro más atacado alrededor del mundo a lo largo de la historia, pero a pesar de las persecuciones y que el hombre ha querido destruirla, la Biblia hoy por hoy sigue existiendo. Y todo esto nos habla de la supremacía divina de la Biblia. Todo esto ocurre porque hay una supremacía divina en la Biblia, y a pesar de que el mismo hombre ha querido destruirla, hoy por hoy tenemos la Biblia como la palabra de Dios. Ahora, aquí hay algunos datos interesantes y de alguna manera algo irónicos de cómo la Biblia ha sobrevivido a lo largo del tiempo y cómo aquellos que han querido destruirla, al final ellos ya no existen, ya no hay memoria de ellos, pero la Biblia sigue siendo la palabra de Dios y sigue siendo conocida alrededor del mundo. Por ejemplo, tenemos este caso, Voltaire, que afirmó que en 100 años tanto el cristianismo como la Biblia desaparecerían. Sin embargo, 50 años después de su muerte, la Sociedad Bíblica de Génova usó su imprenta y su casa para imprimir miles de ejemplares de la Biblia. ¿No le parece algo gracioso? ¿No le parece algo irónico de cómo Dios avergüenza a sus enemigos? Voltaire había afirmado que en 100 años la Biblia dejaría de existir y que el cristianismo desaparecería, pero 50 años después de su muerte, la misma Sociedad Bíblica de Génova usó su imprenta y su casa para producir miles y miles de ejemplares de la Biblia. Tenemos otro caso como por ejemplo el de Diocleciano, un emperador romano que promulgó un edicto para quemar todas las escrituras de los cristianos y privarles de libertad si persistían en el cristianismo. Ahora, lo irónico de esto es que 25 años después, Constantino, el sucesor de Diocleciano, comisionó a Eusebio para que él preparara 50 copias de la escritura a expensas del Imperio Romano. Diocleciano usó el Imperio Romano para destruir la Biblia, para destruir el cristianismo, pero 25 años después, Constantino, que era el nuevo emperador romano, usó los recursos del gobierno para ayudar a Eusebio en la preparación de 50 copias de la escritura. Así que definitivamente vemos cómo la Biblia ha sobrevivido a lo largo de todo este tiempo y seguirá haciéndolo. Y todo esto es una evidencia más de que la Biblia es la palabra de Dios, de que Dios es el autor de ella. Finalmente, Hugh Blair dijo: la más grande norma de la literatura en cuanto a pureza y exactitud de estilo se halla en la Biblia. Definitivamente, la más grande norma de la literatura, el libro por excelencia que está sobre cualquier obra de literatura en este mundo, en cuanto a su pureza y exactitud de estilo, se halla en la Biblia. Y eso es así porque la Biblia es la palabra de Dios, porque Dios es su autor. Así que a través de todas estas evidencias nosotros vemos que realmente Dios es su autor. La Biblia no tiene errores, la Biblia se confirma a sí misma como la palabra de Dios, tiene una autoridad total porque Dios es su autor, y hoy por hoy nosotros también creemos que el autor de este libro maravilloso es Dios. Así que
démosle gracias a Dios por la oportunidad que nos ha dado de conocer este libro. Queremos conocer a Dios, queremos conocerle, conocer sus promesas, escuchar su palabra, escuchar lo que Él tiene para nosotros, lo que Él tiene que decirnos a nuestras vidas. Bueno, yo le exhorto, lea la palabra de Dios, lea la Biblia, porque ahí encontrará un manantial que alimentará su alma, ahí encontrará una palabra de aliento, ahí encontrará una palabra de exhortación, ahí encontrará las respuestas a sus necesidades, ahí entenderá cuál es el problema del hombre, que el problema del hombre es el pecado, y mientras no nos arrepintamos y abandonemos nuestros pecados, iremos rumbo a la destrucción y condenación eterna, al fracaso total. Pero también entenderemos que Dios nos ofrece una oportunidad para salir librado de todo eso a través de la fe en su Hijo Jesucristo, y entenderemos que Jesucristo es el tema principal de la Biblia y que solo necesitamos a Jesús, porque a través de Él podemos heredar la vida eterna. Así que en esta noche vamos a darle gracias a Dios por este estudio. Yo los invito ahí donde están a que inclinen sus rostros y démosle gracias a Dios por esta oportunidad. Oremos. Padre amado que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por tu palabra, por esta oportunidad que nos has regalado de haber considerado este estudio maravilloso. Gracias, Señor mío, porque tú eres bueno y misericordioso, y a través de estas evidencias, Señor, que testifican que tú eres su autor, nosotros también creemos que así es. Creemos, Señor, y nos basta el testimonio de tu palabra para creer que tú eres el autor de ella, pero también hay evidencias externas que la misma ciencia, la arqueología o la historia o el cumplimiento histórico de tus profecías demuestran que definitivamente la Biblia es tu palabra, que tú eres el autor de ella. Gracias, Señor. Ayúdanos a conocer tu palabra. Ayúdanos, Señor, a atesorarla en nuestro corazón, a apasionarnos de ella para poder aprender cada día más y más y a darla a conocer a este mundo que tanto lo necesita. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.